Bienvenidos a este nuevo episodio de Esa Voz la Conozco, el podcast de La Voz. Un espacio donde vamos a hablar del fenómeno vocal en su dimensión artística. Y en esta primera temporada vamos a hablar sobre doblaje chileno. Hablaremos con quienes son parte y testimonio vivo de la historia, evolución y desarrollo del oficio en nuestro país. El doblaje chileno tuvo un auge cuando comenzaron las teleseries turcas. ¿Y con quién voy a hablar hoy? Algo sabe de eso porque protagonizó varias producciones. Ella es actriz, es directora y fundadora de Sudamerican Voices. Estoy con Cecilia Valenzuela. ¿Cómo estás? Ah, todo bien, muchas gracias. Aplausos otra vez, aplausos espontáneos aquí en el... Gracias, me encanta. Muchas gracias por esa presentación. Encantado de Sí. tenerte en este espacio y poder conversar sobre el oficio. Quiero partir de atrás para adelante. Quiero partir con esta escuela, con este espacio Sudamerican Voices. Y quiero quedarme con una frase que hay en su página que es crear magia a través de la voz. ¿Cómo creamos magia a través de la voz? Wow. Dando vida, ¿no? Como yo creo que, y de hecho ese como eslogan se ha ido medio modificando. Lo hemos ampliado un poquito también como hacia el sonido, ¿no? Finalmente la voz es lo orgánico, es nuestro sonido orgánico, ¿cierto? Claro. Se crea desde el cuerpo, etcétera, pero también se expande, o nuestro pensamiento como sobre eso también se expande a otros espacios como el sonido en general, ¿no? La voz como parte de algo importante que narra, que es estéticamente importante en sobre todo en materiales audiovisuales, pues, obviamente. Tú eres actriz formada en la Universidad Mayor y tu primera experiencia en el doblaje particularmente ocurrió en esa universidad, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de eso. 80.000 años atrás. No es tanto. Yo creo que no nos hemos dado cuenta, pero sí. Puede ser. No se siente joven, pero... No, fue muy divertido porque sí, yo estaba estudiando, no me acuerdo en qué año estaba, probablemente tercero, por ahí. Y en la misma facultad estaba la sede, o sea, estaba la carrera de cine. Y yo como que tenía unos amiguitos por ahí en cine, entonces de repente me vieron como en el patio y me dicen, oye, tú, ayúdanos con una cuestión. Y yo, ya. Y me metieron al estudio, un estudio que tenía la U para la carrera de cine. Me dijeron, oye, ¿puedes doblar un corto? Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es doblar? Como, ¿qué es eso? No, mira, cuando la mona mueve la boca, tú decís esto. Y yo, ya, dale. Me metí, parece que lo hice bien. Lo intenté hacer lo mejor posible y el ingeniero en sonido me dice, oye, le pegáis. Y yo, ya, no, y tú caché que hay doblaje en Chile, y yo no tenía idea hasta ahora que Fue un claro, descubrimiento ¿cachai? en ese momento. Y me dice, no, le pegáis bien, así que te voy a dejar ahí como unos datos, medio datos de unas productoras y no sé qué. Yo ahí ya me puse a investigar porque me dijeron que lo había hecho bien, dije, por acá puedo tener algún talento, no sé. Y nada, pues, y me gustó, me metí a estudiar después y ahí ya para la vida me dediqué a eso. De ahí en adelante. O sea, el azar te puso al doblaje al frente y de ahí no lo soltaste más. Sí, y en épocas en que mi peor ramo era el ramo de voz, o sea, era mi karma, yo me quedaba disfónica todos los exámenes de voz, la Ani Murat en ese momento, que me hizo varias como módulos de voz durante toda la carrera. Ani Murat, profesora de voz y canto, maravillosa, seca, sí. Seca, te amamos, pero me traumaste. A varios. Heavy, porque ella me decía, tú nunca vas a ser actriz porque no tienes voz. Y yo, Y ahora podría decirle, Ani, te lero, amo. Lero. Te amo, pero lero. Sí, absolutamente. Bueno, es que el trabajo vocal es evolutivo. O sea, Sí, si uno no tiene esas herramientas, porque ahora que tú lo mencionas, yo que tengo esta voz radiofónica, yo también me iba muy mal en voz. Tenía una pésima dicción, pésima articulación, tenía muy mala técnica y que claro, uno se ve enfrentado a la necesidad, mira, de tener que articular, de poder aprender finalmente, Sí, ¿no? Toda esa herramienta. De las herramientas que aprendiste en la escuela de teatro, tanto en actuación, en voz, en movimiento, o una otra
área de lo que aprendiste en tu formación, ¿qué es lo que más te ha servido al momento de trabajar en doblaje con tu voz? Yo creo que de las tres como ramas principales que tiene como la carrera de actuación, de las tres saco Ujú. cosas, ¿cachai? Como las tres son voz, cuerpo o movimiento Sí. o expresión corporal y actuación. Eh, como con el ramo de voz, ponte tú, siento que después de ya hacer carrera en doblaje me empecé a dar cuenta que wow, lo que había Lo que aprendido, me dijo el profe como, hace muchos claro, años, claro. ¿cachai? Como lo estoy poniendo en práctica, como súper orgánicamente fui descubriendo y después poniéndole nombre, como haciendo retrospectiva en todo lo que me enseñaron en la escuela. Ha sido bonito también ese proceso de descubrimiento y como cachar que de repente yo a los alumnos les enseño como términos o procesos de la voz que me enseñaron mis profes, ¿cachai? Y que hoy día tienen otro nombre, tenemos una fonoaudióloga acá en Sud que nos ha ido como actualizando, pero yo todavía le digo resonadores a los resonadores porque así me lo enseñaron y ahora se llama como tracto vocal, no sé qué, ya. Perdóname, Gaby. Claro, es Eh, el nombre específico desde la fonoaudiología, claro, desde la fisiología vocal, claro. claro, ha sido bonito ese proceso. Y en cuerpo, bueno, o sea, como para mí el doblaje y obviamente la voz no existe sin el cuerpo, ¿no? Como la voz se crea en el cuerpo, es hermoso como uno con el cuerpo también puede modificar sin pensar tanto en la técnica, cómo puede ir modificando, interpretando diferente, como gracias al cuerpo, ¿no? Y de como el ramo de actuación específicamente, me pasa que el doblaje es súper instantáneo, ¿no? Como que uno llega al estudio, tipo, hola, ¿qué vamos a grabar hoy día? Ah, no, esta película. Ay, ¿de qué se trata? Ay, mira, y este es tu personaje. Eh, y finalmente, claro, tenéis muy poco tiempo, como solo una pasada para entender la escena, para entender tu personaje, para entender las relaciones, para entender cómo el objetivo, ¿no? Las emociones. Ujú. Y siento que, como claro, todo ese trabajo previo, ese entrenamiento previo, actoral, me sirve mucho para sacar como mucha información y sacarle como el rollo al personaje mucho más rápido y mucho más profundo. Ujú. ¿Cachai? Como eso. Finalmente, cómo leer Mm, la pieza audiovisual, claro. independiente de lo que sea, si es serie, Mm, teleserie, dibujo sí. animado, documental, Y etcétera. no solo desde la forma, ¿cachai? Sino como desde la profundidad que tiene, sea animación, sea que sea, como desde, ojalá llegar a las máximas capitas que tiene el personaje en poco rato, ¿cachai? Como, Claro, que ese finalmente es como el gran desafío, ¿no? mm, Como ver la imagen y no ver la imagen plana, sino tridimensional sí, en tanto su espacio, sus relaciones, de sí, dónde po, viene, para dónde va, a quién le dirige la voz, ¿no? sí, po. Muy interesante. Ujú, Eh, con respecto a eso mismo, cuando nos enfrentamos a un personaje en particular, modificamos nuestro cuerpo, nuestra mm, energía, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando te toca interpretar a la misma actriz, en tu caso, en series distintas? mm, Tú interpretaste a mm, Kansudere, ¿no? sí, En Sila, es él, sí. Madre y probablemente en un par más, ¿no? Madre en sí, no, En esas en tres. esas tres, sí. Son tres series muy distintas donde Mm, la misma actriz hace a tres personajes distintos. sí. ¿Cómo es el trabajo de la voz con la misma actriz? ¿Es siempre la misma voz? Mm. O sea, yo tengo como la teoría de que tu voz es tu voz. Como, Ujú. es como, ¿no? Como cuando, cuando alumnos o qué sé yo, actores dicen, no, es que yo hago 1000 voces. Ya, sí, como que sí, Sí. pero finalmente es tu voz la que se modifica técnicamente e interpretativamente para, valga la redundancia, interpretar distintos personajes, Ujú. ¿cachai? Obviamente, claro, el que los distintos personajes tengan mundos distintos, matices distintos, claro, todo este análisis del que hablábamos antes, como del personaje, del contexto, del material, finalmente, hace que desde tu cuerpo, desde tus matices incluso, sin ni siquiera, como en este caso, tener que modificar demasiado técnicamente la voz, ¿cachai? Se genere un personaje distinto, ¿cachai? Ujú. Como distinto sería en animación, ¿cachai? Como si tú me decías, ah, mira, hice todos estos personajes, sí, también
vuelvo como al punto anterior, creo que tu voz es tu voz y uno ocupa distintas herramientas, tanto técnicas como interpretativas, para hacer distintos personajes. En este caso en que era la misma actriz, más encima live action y todo, como, claro, es mucho más sutil el trabajo, siento, como, y más, no sé si más peludo, pero como... Pero no se hace, perdona, no hay una intención de querer diferenciar al personaje, me imagino. O si hay una intención en querer diferenciarla. Yo creo que sí, igual, claro, también yo me acuerdo de todo ese periodo y yo, ponte tú, que los primeros fueron Sila y Esel, que me tocaron más encima grabarlos en paralelo. Yo estaba partiendo, ¿cachai? Entonces no tenía mucha conciencia de esa decisión de los voy a diferenciar. Sí sabía que una tenía ciertas características, un personaje tenía ciertas características distintas de la otra. Claro, ahí también hubo un trabajo de dirección por las dos partes, ¿no? Con los dos materiales, como importante, para mí fue fundamental porque además llevaba poco tiempo, ¿cachai? Entonces, pero me parece que sí, yo creo que siempre es... Ahora viéndolo con retrospectiva, o sea, como, claro, con retrospectiva, como que sí, hay una intención de diferenciarlos, pues obvio. Es que son personajes distintos. Sí, pues, exacto. Puede ser el mismo actor, la misma actriz, que a mí me pasa también. Yo ahora constantemente estoy haciendo las series de Akina Kinosu, que era el protagonista de Erkai, y ya lo he hecho en 3 series distintas. Ahora hay una cuarta que quizá también trabajemos en ella. Y siendo el mismo actor, es la misma voz, Sí, po. porque tu voz es tu voz, y su voz es su voz. Sí, pues. Pero la interpretación es distinta. Sí, Entonces sí, ahí es donde los campos nos permiten diferenciar la voz. Recuerdo también que en esa época, además de que estabas con Sila y Esel, o venías terminando o estabas todavía grabando Fatmagul. Sí, Y en Fatmagul tenías un personaje muy distinto, que era mayor que tú, que era más grande y que tenía que diferenciarse, Sí. evidentemente, de tu voz Sí. como cotidiana. Sí. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue esa experiencia? No fue tan heavy, porque insisto, siento que tenía menos conciencia como de estas decisiones o lo técnico, porque de hecho eso fue antes que Sila y Esel. O sea, pura intuición, básicamente. Pero sí, heavy, como que ahí yo siento que primó más como el tema cuerpo, como ensamblarme, ¿cachai? Como y tenía algo súper heavy la señora, porque si bien era una señora power, como que era como la madre finalmente de los dos protagonistas, era como no me acuerdo muy bien cuál era la relación, pero era como la madre o Era como madre la postiza madrina, claro, del protagonista, pero claro. como que acoge también a Fatmagul. Es que ella en la historia era una de las primeras que descubría a esta chica después de lo que le ocurre. Entonces, claro, tenía esta cosa como muy power, pero también muy dulce. Entonces, claro, el trabajar la voz mayor, que nunca me había tocado, como... Porque además este fue uno de los primeros trabajos como de personaje que te tocó, ¿no? Sí, pues, como claro, un personaje... Claro, antes era como el personajito que tenía una frase en cada capítulo, como Oli. Y heavy, porque además yo me acuerdo, ya estoy yéndome más atrás, yo partí haciendo los rellenos, hacia al principio, los rellenos de High Five. O sea, puros... Aunque ahora yo digo, ¿en qué mundo? ¿Cómo? Pero me acuerdo, me metía siempre a grupos de rellenos que eran puras guaguas, ¿cachai? Como niños. ¡Sí! Ya, entonces Pasaste de esto a esto. Heavy, como yo en qué mundo, ¿cómo lo hago ya? Bueno, nada, fue interesante el trabajo, pero yo siento que ahí primó mucho como mi intuición desde lo actoral más que de la técnica, ¿cachai? Como desde el cuerpo, desde el entender esta dulzura que tenía, pero también como era brígida, ¿cachai? Era como... O sea, las herramientas actorales que venían de tu formación te ayudaron a navegar este mundo sin saberlo. Sí, claro, ¿cachai? Sin como ponerle un nombre a la técnica. Finalmente, probablemente sí algo de técnica ocupé, obvio, ¿cachai? Sí, claro, sí, que ahora quizás la podría nombrar, pero en ese minuto no, era como, guay, ya, me tiro por el tobogán. Y era bien abrumador además, porque en esa época llegó mucho material. Sí, po. Estábamos grabando por lo menos 5 o 6 producciones al mismo tiempo. Sí. Entonces nos pasábamos de una a otra. De hecho, Sila y Esel estaban en paralelo. Y yo recuerdo que estábamos trabajando ahí desde la dirección en
recuerda, este personaje es mucho más joven, Sí, po. mucho más dulce, más inocente Sí. que la misma actriz en la otra serie que era como más ruda. Más como femme fatal. Como... Claro, pasamos de una chica pobrecita a una femme Sí. fatal. Entonces, Sí. ahí había una gran diferencia en la voz desde las circunstancias del personaje, ¿no? Sí, sí, sí. No, heavy, ahí por eso digo, la dirección me sirvió mucho como para concientizar efectivamente esa diferencia, como, claro, una muy, que para mí eso fue como el gran, como dos, como que le tuve que poner nombre como, ¿cómo se dice? Como generalizar el espacio Ujú. psicológico de las dos, ¿cachai? Como una era como una pendeja mimada, ¿cachai? Sí. Que después, claro, empieza a transformarse en otras cosas, pero partía como una pendeja mimada, ¿cachai? Y la otra, una, claro, como más, Una mujer como más, empoderadísima. claro, ¿cachai? Y como media... También era, no era mucho mayor, pero se veía mayor Claro. y tenía más, era como más serpientita, ¿cachai? Como ya. Entonces, claro, medio femme fatal y la otra pendeja mimada. Entonces, ahí como que se me hizo más claro y obviamente la dirección me ayudó un montón. Y claramente esa imagen es lo que te modificaba a ti y finalmente modificaba tu voz, Sí, ¿no? sí, 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 Excelente. tal cual. Bueno, pasó el tiempo, vino pandemia, comenzamos a grabar por nuestra cuenta y empieza a aparecer esta idea de comenzar con un proyecto totalmente distinto, Sudamerican Voices. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo aparece en ti este apetito, no? Sí, tiene varias aristas como muy distintas. De hecho, en pandemia no nació propiamente tal, pero sí nace la idea, ¿cachai? Ujú. Tipo, yo con mi marido, Raúl, pandemia, tomando unas botellas de vino en pantufla. Qué buena combinación. Vino y pantufla. Como en la casa. Nosotros fuimos muy felices en la pandemia, debo decirlo. Eh, y nada, conversando como de la vida y de qué va a ser y del mundo y de la pandemia y qué nos va a llevar, a qué nos va a llevar la pandemia y ya, qué sé yo. Divagando básicamente y ahí nace un poco esto, como si nosotros hiciéramos un estudio de doblaje. Nunca fue escuela en ese momento, Ya, sino comenzó como como... un estudio. Ujú. Si hiciéramos un estudio y teníamos la idea también de hacer, ponte tú, un estudio de producción musical, pero ponte tú en el sur y que sea boutique, ya, sin mil ideas, pero esta fue como, ya, bacán, y de hecho Raúl me dijo, como, y le podríamos poner Sudamerican Dubbing en ese momento, como Sudamerican Rockers, pero wow, bacán, De sería ahí viene el bacán. nombre. Y ahí viene el nombre. Mira, homenaje a Jorge González. Sí. Ahí nació el nombre y está como bichito de esa, es que igual podríamos, ¿cachai? Como que antes uno sentía que la industria estaba tomada y que uno era un novatito Que tenía que tratando estar de, ahí y claro, ya. ¿cachai? Como tratando de hacerse las lucas y como... pero claro, ahí nació y sobre todo yo creo por lo mismo, ¿no? Por estar grabando en la casa y como ver que también se estaban abriendo como fronteras, etcétera. Fue como, ¿sabes qué? Igual se puede, ¿cachai? Como se puede como gestionar y hacer crecer la industria, básicamente, ¿cachai? Que yo creo que hoy día ese es como nuestro como mayor objetivo. No solo la industria como del doblaje, sino como la industria de la voz, de las comunicaciones, como... Claro, es un poco más amplio que el doblaje, la voz, sí, propiamente sí, tal. ¿cachai? Sí. Bueno, nada, y de ahí, después de un tiempo también, me acuerdo, le hice unas clases a dos amigos, a la Fran y al Vale en la casa, como que me dijeron, ya, igual me encantaría aprender, y Enséñame. yo, ya, pero yo qué sé, como igual ya llevaba hartos años, pero como media insegura, ya, pero igual, ya, filo. Déjame A ver. aprovechar eso. ¿No sabías qué agarraste? Porque le hacía la misma pregunta en otro episodio a Sandro, que Sandro no estudió doblaje. Es un actor que se formó, entró al mundo del doblaje y que después él terminó haciendo clases. Sí, Entonces no hay una metodología, no hay una forma de hacer doblaje. Entonces, ¿qué elementos tomaste tú? ¿Qué te pareció importante al momento de enseñarle en la casa a estos amigos? Lectura. ¿Lectura en voz alta? Lectura, sí. Ujú. Lectura, análisis, como análisis
sobre todo eso, me acuerdo que fueron varias sesiones como solo lectura, análisis y articulación. ¿Cachai? Como... Comenzaste desde el como texto. que, claro, comencé Ya. desde el texto y desde la técnica también. Ujú. Como, bueno, la Fran igual también es actriz, el Vale no, pero igual es súper artista. Entonces, como que, claro, me pareció coherente partir desde lo más técnico, Ujú. ¿cachai? Como la articulación, el entender lo que estoy leyendo, ¿cachai? Como para poder, las inflexiones, etcétera, ¿cachai? Como... y ya después de un rato, como que, claro, con el estudio en la casa, me acuerdo el Vale no alcanzó a llegar hasta ahí, y con la Fran la metí al estudio, ¿cachai? A grabar una escena y todo, seca, como que al tiro enganchó, le costó al principio, pero enganchó al tiro, bueno. Y ahí dije como, ya, ¿sabes Mira, qué? puedo hacer esto. Mira, parece que sé más de lo que creía que sabía, ¿cachai? Como, y me empezó a parecer interesante esto de metodologizar algo que para mí hasta antes no había, o sea, sí, si bien otras escuelas tienen metodologías, Es que no era metodologías mi... existen, Exacto. pero no es la metodología, Exacto, claro. ¿cachai? Como abarcar la metodología finalmente desde el espacio en el que a mí me hacía sentido, básicamente, ¿cachai? Que obviamente desde ahí hasta esta parte se ha ido modificando un montón y siento que siempre, o sea, ojalá siempre se esté modificando, porque también el doblaje cambia, también las necesidades cambian, los materiales van cambiando. Claro. Hoy día tú, no sé, nosotros no hemos doblado eso, pero no sé, un Marvel hoy día tiene una gráfica absolutamente distinta a los materiales de hace 20 años, ¿cachai? Y ahora se están creando formatos nuevos, están las teleseries verticales, claro, que están diseñadas para aparatos móviles, que tienen duraciones distintas, entonces... como que va evolucionando, el doblaje tiene que ir evolucionando también, la interpretación vocal también tiene que ir evolucionando, entonces como que claro, esto de esta metodología se queda porque yo la creé, que un poco al principio, claro, como que yo traté de metodologizar y estos 3 niveles, después llamé a Orlando, ¿cachai? Que fue el primer profe, le enseñé esta metodología, pero él también aportó un montón desde otros lugares, ¿cachai? Entonces como que, y se fue modificando y viendo también los resultados con los alumnos, y se ha modificado, pero en función de los aportes del equipo y en función de lo que les va funcionando también a los alumnos, o lo que uno ve que van necesitando, sí, se ha modificado un montón. A mí me gusta mucho pensar que nuestro oficio finalmente lo armamos nosotros, lo metodologizamos nosotros, y para nosotros es fundamental ciertas cosas. Yo tuve la experiencia de estudiar en México y estuve con 2 profesores distintos y me enseñaron lo mismo, pero desde lugares muy distintos. Después me encontré acá con los colegas que habían estudiado en distintas escuelas, con distintos maestros, y también había una metodología distinta. ¿Qué crees que es fundamental enseñar al momento de hacer doblaje? Es que yo creo que difícil la pregunta. Sí. Sí, es difícil. Puedo ir a lo que más o menos hemos estado tratando de hacer nosotros acá, ¿cachai? Como no sé si hay una sola cosa. No, es que no hay una ¿cachai? forma. O algo fundamental. O sea, quizás sí. A ver. No sé. Como la organicidad. Perfecto. ¿Cachai? Como que para mí eso es como que algo que cruza todo. Como lo orgánico. Y el entender que la voz es orgánica y que no hay voz si no hay respiración, entonces tienes que respirar con el personaje, tenés una guía, pero si el personaje se va a pegar un grito, no puede, orgánicamente no va a respirar, no, va a pegarse una inhalada y va a pegarse el grito, ¿cachai? Eso es orgánico, bueno, nada. Y eso desde también como que se traspasa la interpretación, ¿no? Y después cuando uno ve un material, a mí como que eso es lo que rescato un poco del doblaje que me gusta, que es como se ve que está, no está, y eso es, perdón, me estoy yendo a muchos temas, pero que eso también tiene que ver con la mezcla y un montón de otras cosas, pero claro, que esa voz sea real, ¿cachai? Como que esa voz esté saliendo de ese cuerpo y no me lo cuestiono, ¿cachai? Como creo que eso es como, podría ser algo como
fundamental, que obviamente es un concepto grande y para enseñar eso tenéis que metodologizarlo. Y hay muchas ¿Cachai? cosas que Como, enseñar para lograr organicidad. sí, pues, Y a mí me sorprende que nos esforzamos tanto para hacer un muy buen trabajo y el buen trabajo finalmente es el que no se nota. sí, pues, Mientras más ausentes estemos exacto, nosotros como intérpretes exacto, y más se vea el personaje, su circunstancia y lo que está sucediendo, narrar exacto. la historia Sí. Es mejor. Sí, pues, ser un elemento más, ¿cachai? Sí. Como súper importante, Sumarse. pero sumarse, ¿no? Como, sí, estoy de acuerdo, sí. ¿Cuáles son los desafíos actualmente para enseñar este oficio? La industria, Ujú. ¿cachai? Como hoy día creo que es un gran desafío el generar industria para que esos talentos como que van saliendo y que aman el doblaje y se apasionan igual que uno, tengan dónde insertarse, Claro. ¿cachai? Como ese es un gran desafío. Y creo que, yéndome a otro espacio, la frustración. ¿Cómo? Como que me parece que hoy día las generaciones nuevas, Ujú. porque claro, son la mayoría de los alumnos en el fondo son generaciones más nuevas que nosotros. Hay pocos, hay un menor porcentaje de personas más grandes, adultas. Me parece que hay un desafío ahí, como hay poca tolerancia a la frustración, ¿cachai? Y me parece que esta es una pega que es de tanta práctica, De tanta frustración. Exacto. Como yo se los digo, como van a tener que lidiar con la frustración toda su vida, y es bueno, ¿cachai? Sí. Como, y está bien que claro, que la frustración no sea como que no te bloquee, sino que sea como un empuje para seguir avanzando, ¿cachai? Pero me parece que es heavy eso, como porque los bloqueas, como quieren hacerlo bien al tiro, y es como chiquitito, como ternurita. Sí, Como ni yo creo que lo hago bien todavía, ¿cachai? Llevo claro. 15 años en la wea, ¿cachai? Entonces, como paciencia, como me parece que igual eso es un desafío grande como para poder llevarlos a donde quieren llegar o donde, ¿cachai? Es bien difícil trabajar la frustración en un oficio en donde se comete tanto error. Sí, po. Porque, claro, no sale a la primera. Mm, Y si te sale a la primera, bien, pero probablemente no te va a salir tan bien como en una segunda o tercera exacto. oportunidad. ¿Qué se hace entonces para poder trabajar la frustración? O sea, de partida, eso, entender que mientras más veces uno lo repita, más posibilidades tienes de De ir ganar. como de ir encontrando detalles, ¿cachai? Claro. De ir descubriendo en ti mismo nuevas formas de hacerlo, ¿cachai? Como Y aparte ahora la tecnología nos ayuda muchísimo a eso eso. también. O sea, Eso también. antiguamente el doblaje se hacía en cintas, tenías Sí, una oportunidad para gracias. equivocarte y ya. Heavy. Hoy, si te sale mal 7 veces, da lo mismo, se borra, se hace de Sí. nuevo. Entonces, Sí. claro, la invitación es a que se equivoquen, Sí, ¿no? po. De hecho, yo eso mismo que acabas de decir siempre se los digo a los alumnos, como o sea, lo peor que puede pasar es que te equivoques y tengamos que repetir. Como Sí, yo también digo lo mismo. O ¿cachai? sea, Como lo hiciste 15 veces, no importa, la número 16 es la que quedó bien y es esa la que vamos a ver. claro, exacto. Las otras no. No, Entonces, exacto. pero Sí. difícil igual, po. Pero sí, obvio, sobre todo, insisto, estas nuevas generaciones que ya me voy a poner vieja de mierda. Me voy a poner vieja culiá, pero sí, que está todo mucho más inmediato y a uno también le pasa, ¿cachai? Sí. Es señal de los tiempos también. Sí, Sí. absolutamente, absolutamente. Sí. Entonces ahí está uno tratando de darle la Es que dentro de experiencia eso, dentro de lo que uno puede. claro, sin serlo, porque ya no lo es un trabajo más bien artesanal, Sí, po. porque requiere de tiempo, de precisión, de nueva mirada, Mm. de corrección. Sí, po. Claro, se está Es mucho más alejado lento. de lo ya. Sí, y es lento. Yo ahora igual, yo no Lento. sé, veo mis trabajos de ahora y digo, debería haber hecho, mira, no me fijé en eso, ¿cachai? Estoy así retorciéndome como...
Y me parece que está bien, ¿cachai? Ujú. Que uno crea que nunca está bien, como que nunca está Hay un perfecto. equilibrio como- ahí, po. Obvio, obvio. No hay que latigarse. No hago nada bien. Claro. Pero en el fondo como entender que uno siempre lo puede hacer mejor, eso a mí Sí. por lo menos como que me va motivando también a seguir en esto, sí. Y claramente tú ves los personajes que hiciste al principio y ves lo que hiciste ahora. Y se nota, ¿no? O sea, abismal, po. Abismal, obvio. Y es bacán, como... pero son años, ¿cachai? A Sí. eso voy, como no es inmediato, no es como de una sesión a otra, hoy lo empecé o sea, el cambio fue notorio, fueron años, desde mis rellenos de High Five hasta Benign hasta, ¿cachai? Sí. Como No, incluso proceso. lo que tú decías, pues como ahora, hasta ahora Sí, es po. difícil hacerlo. Sí, po. Con la experiencia y con todo, sí, Sí, po. es un trabajo complejo. Ah. Sí. Me pasa que, además de toda la complejidad que tiene el doblaje, propiamente tal, como se trabaja con la voz, siento que la voz es la esencia de las personas. Entonces, como trabajas con tu voz y cuando eres, no, está mal, hay un límite muy pequeño entre que lo que hiciste está mal y tú estás mal. Sí, ¿No pasa, no? Sí, absolutamente. O sea, porque siempre lo llevo como a las clases, pero Muy bien. pero como la exploración de la voz es súper expuesta, ¿cachai? Súper. Porque no tiene una fórmula, ¿cachai? Si bien hay técnicas y todo, pero el ir empujando estos como límites que uno tiene, como es puro ensayo y error, ¿cachai? Como explorar, jugar, como probar cosas, ¿cachai? Y pasa mucho que uno tiene más como mini juzgador, como, jaja, se están riendo de ti, que lo estás haciendo mal, más que entonces tu cabeza está afuera, Claro. en vez de estar en, a ver, ¿qué fue? Como salió algo distinto, a ver, ¿qué es? ¿Qué hice? ¿Cómo estaba mi cuerpo? Como, a ver, voy a intentar, ¿cachai? Como... y porque efectivamente la voz es súper, súper expuesta, es nuestra, o sea, es como... Es nuestra esencia, po. Sí, pues, ¿cachai? Nuestra comunicación como con el exterior, ¿cachai? Claro. No sé, entonces, Y obvio aparte, que da pudor, ¿cachai? ocurre un fenómeno muy particular con las voces. Cuando nosotros nos oímos dentro, suena de una forma. Cuando la grabamos a un micrófono y pasa por todo el programa y luego le ponen play y uno se escucha en unos parlantes gigantes, muy fuerte, es súper rudo también, Sí. sobre todo al principio, uno ya está un poco acostumbrado, pero imagino que para los alumnos debe ser también brutal sentirse Sí, les esas da primeras veces, ¿no? vergüenza, Claro. obvio, les da mucha vergüenza, se latigan, otros se emocionan como lo hice un doblaje, ¿cachai? Sí. Y todos esos procesos son lindos también, si son uno estuvo en todos esos, ¿cachai? Como, y probablemente uno está todavía de repente en muchos de esos. ¿Qué es lo más lindo de acompañar a gente nueva en este mundo? Los procesos, como el proceso, aunque no sé, todos los procesos son distintos, aunque el alumno no haya avanzado nada y solo aprendió, o sea, recableó para darse cuenta que le faltaban las S's y verlo adentro, ay, me faltó la S, y darse cuenta solo, oh, bacán, ¿cachai? Como la emoción, como yo siento que también es una disciplina que no es como que te vayas a hacer millonario, ¿cachai? Todos lo saben, entonces como que los que de verdad quieren aprender y siguen como formándose y todo, o deciden formarse en esto, gente que les apasiona mucho, ¿cachai? Que les gusta mucho, entonces eso también es bonito. Hermoso. Querida, dentro de todos los personajes que te ha tocado interpretar, siempre hay uno que presenta un desafío mayor. ¿Cuál crees tú que ha sido el más complejo de lo que te ha tocado hasta ahora? ¿Y por qué ese en particular? Yo creo que la Tera, pero Has-Been, el personaje que hice en Has-Been. ¿Ya? Creo que ha sido el más complejo. ¿Y por qué? ¿Tu personaje se llama? Baggy. Baggy, ok. Tenemos a Baggy de Has Been Hotel. Sí, porque es un género que si bien es animación, es Broadway, ¿cachai? Yo no canté mi personaje, pero tiene un estilo de... o sea, es animación para adultos,
Yo no sé por qué los niños ven eso, pero bueno. Como, y sí, como entre las canciones y todo es muy, muy, muy Broadway. Como un gran musical. Claro, ¿cachai? Y además, bueno, yo también como que no tengo tanto training en animación, también es, o sea, lo logro, bacán, buena onda, pero también como que es algo que me cuesta un poco más. Eh, y la exigencia además de, claro, no sé, me acuerdo la Ariela, que fue la directora, estuvimos mucho rato, sácale el aire, porque claro, es un personaje que es más bien masculino, ¿cachai? Pero igual es raro, porque como que es muy femenino en su estética, muy femenino, mucho más que la protagonista, ¿cachai? Que es la polola, ella es la polola de la protagonista. Pero es súper masculina, ¿cachai? Entonces, claro, yo me iba para el aire, y como una cosa media seductora. La Ariela, no, sácame los aires, te fuiste a la seducción de nuevo, y ¿cachai? Y yo, no, ¿qué hago? Como, y claro, como, acuérdate, piensa que es hombre, ya. Me costó un montón, y ahí también vuelvo como a lo que hablábamos antes de la frustración, que uno ha estado en todos esos lugares de los alumnos también hasta ahora, que en momentos yo decía... No puedo. Como me daba de cabezazo y tipo, ¿por qué me pusieron en este papel? O sea, ¿por qué me pusieron en este rol? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me eligieron? ¿Por qué sigo siendo actriz de doblaje? Ariela, te odio. Me odio a mí misma. Como... Pero, claro, uno ya con training, o sea, con toda la experiencia, esa frustración te dura un segundo, en que se te pasan todos estos pensamientos por la cabeza. Ariela, te odio, me odio a mí misma. ¿Por qué me pusieron en esta weá? Ya, vamos, démosle. Como... Cuando la directora te dice, piensa que es hombre, ¿qué haces? Si lo ves, se va a reír la Ariela de mí, pero hacía... Te planteabas en una Como, energía particular. Porque claro, yo veía a la mona y no tenía los movimientos, sí o sea, tenía rasgos como gestos, ¿cachai? Pero ella en su estética era muy femenina. Entonces necesitaba esta cosa como de cuerpo, de sentirme como más conectada, pesada, como claro, con la tierra, ¿no? ¿cachai? Entonces, y para que no me salieran los aires, ¿cachai? Que no fuera esto, sino esto, ¿cachai? Como duro, recto, que terminara sin aire, ¿cachai? Como... Estoy exagerando, pero sí me costó. Pero así termina hablando el harto. personaje. Sí. Ya. No así tan estacato, pero en el fondo Pero como... es más seca. Pero es entonces. mucho más seca, sí. Es absolutamente abajo y sin ningún aire, ¿cachai? Como... Entiendo. Entonces, nada, me costó. Les debo decir que me costó harto. Es más difícil. Sí, Y creo uno que de los sí. últimos, además. Y uno de los últimos. Uno podría pensar que fue uno de los que iniciaste o entre medio de tu carrera, pero este no, te presenta pero un gran sí, desafío. yo creo que por lo mismo, ¿cachai? Como sí. Porque es bonito también, como que después de todos los años todavía uno se frustre, ¿cachai? Todavía uno se pegue contra las paredes y diga, ¿por qué estoy haciendo esta cosa? ¿Cachai? Como... ¿Por qué me hago esto a mí mismo? Y después ver el resultado y decir, ya, mira, le podría haber enganchado, podría haberme fijado mejor en esa cejita, pero ¿sabes qué? Ya, bacán, valió la pena la frustración y el sufrimiento. El trabajo de esta serie en particular ha tenido muy buena aceptación por parte de la gente. ¿Cómo ha sido ese nuevo boom, ¿no? del doblaje chileno? ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia con Jasmine Hotel? ¿Puedo ser honesta? Por favor, siempre. No sé si puedo ser tan honesta. No. O sea, es bacán. Me parece como... No sé, como... Lo que tenía que pasar para que la industria del doblaje chileno se levantara un poco, ¿cachai? Sí. Como están pasando tantas cosas como fomes alrededor, que está bueno como ese empujoncito de, sí, ¿sabes qué? La industria chilena sigue viva, ¿cachai? Y es de muy buena calidad. Y es de muy buena Perdón calidad. que lo diga yo, pero hay un nivel de doblaje chileno Sí. increíble. O sea, mira, lo mismo digo, como todos los materiales tienen sus complejidades, ¿cachai? Pero este material es muy complejo, como desde los cantantes que tenían que ser cantantes tipo, no sé, de ópera, no sé, ¿cachai? Como con una técnica, porque de verdad las canciones son
muy pelúas, ¿cachai? Como las Como actuaciones. musical de Broadway, po. Pero sí, ¿cachai? Como las actuaciones lo mismo, como con muchos detalles y como y una historia, nada, como... Historia no sé si tan compleja, pero en el fondo como que las profundidades de los personajes haciendo animación también tenían sus lugares como nada, no sé, me parece que el material en sí es súper complejo, entonces me parece bonito que haya tenido este boom, sobre todo con este tipo de material, Claro, ¿cachai? Que es muy complejo y que efectivamente deja ver que hay mucho talento en Chile, ¿cachai? mucho. Y está muy bien todo, siento yo, como Sí. el resultado del doblaje de esa serie. Yo no trabajo en ese programa, así que no voy a hablar más. No, Ah, no, al contrario, quiero aprovechar en la instancia para felicitarte a ti y a través de ti a todo el elenco porque me parece genial. Yo he visto un par de clips, no he visto la serie completa, he visto un par de clips del trabajo y me parece que de verdad hay un nivel que que es tan bueno que uno tiene que hablar de él, ¿cachai? sí, Uno logra ver la serie y dice, oye, pero mira estas voces, sí. mira lo que logran, cómo están conectadas, me parece Y ahí genial. va un poquito a lo que hablábamos antes, como de que se ve el resultado y no se ven las repeticiones, ¿cachai? Como Claro, es po. como, "Bueno, ya bacán, quedó perfecto, pero ¿cuántas veces repetiste yo 80? Bueno, Una es frase, lo que pasa ¿cachai? también en el mundo audiovisual y en el Sí, teatro, po. ¿no? Uno ve el resultado y dice, oh, qué buena película, qué buena Mm, obra, pero los pero meses de ensayo, de aprenderse el exacto. texto, de armar el Sí, po. personaje, ¿no? Sí, las noches estudiándote el personaje, el guión, Hay mucho, como mucho trabajo en detrás teatro. de todo esto. Sí, 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 es bonito. qué interesante. Mm. Querida, como para ir ya acercándonos al Bu- final. ah, ¡Bu! Em, ¿Qué define un buen doblaje? Siento que por una parte la organicidad Ujú. y por otra parte el juego, El juego. como la capaz, como sí, siento como el despojarse de este mini juzgador y cuando uno ve que un actor o que un doblaje está, claro, es orgánico, no se nota lo que tú decís, ¿no? Como ni siquiera pensaste que estaba doblado, ¿cachai? Esa voz sale de ese Y cuerpo, lo sí o disfrutaste. sí, ¿cachai? Pero además, en la interpretación hay como un despojo a que la voz no suene linda, ¿cachai? Sino que sin miedo a ensuciarte, a que sea orgánico, a que tu voz, tu sonido también sea orgánico, ¿cachai? Jugar sin ese límite de mi voz tiene que ser hermosa, ¿cachai? Sí. Como Es que no hay espacio en siento. el doblaje para eso. No, O po. sea, bueno, existe. Hay algunos espacios en que son más cómodos. Te lo digo yo Mm, por los galanes, por ejemplo. mm, ¿Cachai? Que siempre buscan que suenen claro. así. Pero también limitados Mm. a la ficción. Y como dentro de eso, porque claro, quizá un galán también tiene esta voz un poco más como, no sé, como más limpia, Ujú. linda, ¿cachai? Eh, pero, bueno, pero se me fue la mosca, ya, eso, ya se entendió. Y considerando todo esto, y sin mencionar a Jasmine Hotel, que ya lo mencionamos, Ujú. ¿qué trabajo de doblaje chileno te parece que es destacable desde ese lugar? Un buen trabajo de doblaje chileno. De serie, persona. Eh, ponte tú, me parece, a ver, uy, hartos, buah, como que tantos que no sé. Sería No injusto sé. nombrar uno y no otro. Sí, Pero no importa, seamos injustos. como ponte tú, Kimmy Schmidt, me parece que Kimmy Schmidt se llama, ¿cierto? Sí, creo. O algo así, esta es la que hacía la Gigliola, Gigliola. sí. Ya, eso me parece que estaba notable. El doblaje de algún minuto en adelante de Orange is the New Black también, que eso también tenía otra complejidad, 800 millones de miles de mujeres, ¿cachai? Como, Que fue una serie que le dio espacio a las mujeres porque sí, po. todas las series eran protagonizadas por hombres Mm, y una mujer y sí. muchos hombres y de hecho había muchas
colega actriz que no lograba Sí, tener po. continuidad porque había muy pocos Sí, po. personajes. Esa fue una de las primeras series en donde el elenco prácticamente era femenino, completo. Sí, completo. Y eso era una complejidad, de hecho. También porque era eran difícil. miles, como... ¿Qué más? No sé. Hay harto Hay material que harto, revisar. hay un montón. Hay un montón. Yo creo que sí, en este momento como que no se me vienen los nombres a la cabeza, pero... ¿Y alguna turca en particular que consideres que te haya... o en las cuales hayas trabajado tú? A ver, ponte tú... a ver, espérate, déjame acordarme de los nombres. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial Sí, mientras... gracias por la memoria de la vieja. No sé, ponte tú para Amparcha. Me parece que fue un muy buen doblaje. Me acuerdo de la Morina así improvisando los textos, la otra así como que ya listo, como que cachaba un poco de lo que se trataba, improvisando, calzando perfecto y quedaba muy orgánico como, no sé, era una teleserie muy divertida y siento que quedó muy bien en esas épocas. No sé, Ercay yo creo que también fue un buen resultado, súper buen resultado. No sé, siento Hay que harto hay N, un montón, Sí, un montón. sí. Mucho, Hay harto mucho, material mucho, de sí. doblaje chileno que destacar. Sí, Y hay muchas personas que destacar, como Sí. Cecilia Valenzuela. Muchas gracias por la a conversación. ti. Lo pasé muy bien. Y para despedirnos, ya como es tradición, les quiero recomendar un libro. Y ni más ni menos que el libro de la voz de Michael McCallion. Una joyita también Bueno. que les recomiendo. Habla de la técnica, de teoría y de fisiología vocal. Es un libro que debería estar en las bibliotecas de toda persona y ser que ame la voz y quiera indagar en este mundo. Querida, muchas gracias. A ti. Gracias por estar conmigo en este capítulo. Y a ustedes los vemos en el próximo capítulo de Esa Voz La Conozco, el podcast de la voz. Ujú. Chao, chao.